Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio perdonen nuestras culpas, que así sea. Pues buenas noches, queridos hermanos. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, la semana pasada el Señor Jesús anunció que el reino de Dios está cerca. Y este domingo el Señor Jesús ejerce su autoridad para enseñar y también para liberar a personas del diablo. Vamos juntos al Evangelio de hoy según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, donde Jesús realiza un exorcismo, su primero en este Evangelio. El versículo 21 dice: en aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Nos detenemos. Mira, Cafarnaúm era un pueblito con menos de 2,000 habitantes en la costa noroeste del mar de Galilea. Yo he tenido el privilegio de ir a las ruinas de Cafarnaúm en Israel, y Cafarnaúm era donde vivían los apóstoles Pedro y Andrés, y era también la nueva base para el ministerio de Jesús. Y era ahora el día sábado, el día de descanso para los judíos. O sea, todos los negocios estaban cerrados. Y muchos hombres, mujeres y niños estaban en la sinagoga para orar y escuchar la palabra de Dios. Y este sábado invitaron por primera vez a Jesús y se puso a enseñar. Versículo 22. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pregunta: ¿por qué estaban asombrados? Porque Jesús enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Fíjate, la palabra autoridad es una traducción de la palabra en griego exousia. La pueden pronunciar conmigo: exousia. Exousia. Muy bien. Y exousia viene de la palabra ex, que significa saliendo de, y ousia, que significa uno mismo. O sea, la palabra autoridad o exousia significa poder que sale de uno mismo. A ver, todos los papás y mamás que están aquí, por favor levanten la mano. Los papás, montones, gracias. Ustedes tienen autoridad, exousia, en su familia sobre sus hijos, pero esa autoridad no viene de ustedes. Su autoridad como papás, al final de cuentas, viene de Dios, porque de Dios viene toda autoridad. Dios comparte su autoridad con ustedes, pero ¿saben que ustedes pierden su autoridad si ustedes pierden su relación con Dios? Hoy día unos papás no tienen autoridad en su familia. ¿Sabes por qué? Porque no respetan la autoridad de Dios. Y luego se ponen, mira, a gritar, y aquí yo mando, y se ponen a pegarle a los hijos y tratan de forzar su autoridad. Señores y señoras, ¿quieren tener autoridad en sus familias? Sí, entonces pongan su familia bajo la autoridad de Dios. Mira, en el tiempo de Jesús, los escribas y maestros nunca enseñaban con su propia autoridad. Siempre enseñaban en el nombre de una autoridad más alta. O sea, nunca daban una decisión con su propia autoridad. Pero Jesús era muy diferente. Jesús enseñaba con su propia autoridad personal. La autoridad de Jesús salía de él mismo. Y esto es lógico porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús daba su enseñanza con mucha confianza. Y para la gente esto era algo nuevo. Pero estaban a punto de entender que su enseñanza era respaldada con poder divino. Porque cuando Jesús se pone a enseñar, los diablos se ponen a temblar.
versículo 23 al 24 dice: había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Nos detenemos aquí. Un espíritu inmundo es un término rabínico para un espíritu diabólico. Mira, los demonios no les gusta ir a la sinagoga y mucho menos a las iglesias hoy día. Ellos desprecian escuchar a gente orando y alabando a Dios. Desprecian vernos leyendo las escrituras y aprendiendo la verdad. Sin embargo, son cosas que un demonio está dispuesto a tolerar cuando sea necesario. Pero cuando Jesús empezó a enseñar, el demonio de seguro comenzó a sentirse excesivamente incómodo, hasta que por fin se puso a gritar, tomando el control de la voz de esa persona. Fíjate, yo he estado en iglesias y en retiros cuando de repente alguien se pone a gritar. Y mira, se pone tu piel chinita porque suena horrible. Y este diablo le dice, usando la voz de la persona: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Fíjate, el diablo conoce el nombre de Jesús y conoce de dónde es, de Nazaret. Y este diablo también le dice: has venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios es el título dado a Aarón, el sumo sacerdote, en el Salmo 106, versículo 16. O sea, ese diablo reconoce la humanidad de Jesús, pero también la autoridad divina de Jesús. Y fíjense que Jesús no se puso a dialogar con el demonio, Nunca te pongas a dialogar con los demonios. Son más inteligentes que tú, te hacen papita. Versículo 25 a 26 dice: Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Fíjate, ese espíritu sacudió al hombre en una demostración final de rebeldía, pero al final tuvo que obedecer la autoridad de Jesucristo y se salió de ese hombre. Bendito Dios. Y toda la gente quedó maravillada porque Jesús aún tenía autoridad sobre los demonios. Ese día Jesús comenzó a reprender las fuerzas diabólicas y el mundo nunca sería igual. Sin embargo, Dios decidió posponer el juicio final de los demonios hasta el final de los tiempos. Y por mientras estamos en una constante batalla espiritual contra ellos. Pero Jesús nos ha dado a los cristianos, a nosotros, la autoridad de reprender los espíritus diabólicos en nuestras vidas. Pero muchos son ignorantes de esos y te agarran y te lastiman. Hoy les quiero enseñar 5 pasos para ser liberados de los espíritus diabólicos que ataquen tu vida o tu familia. Pueden aprender más de estos 5 pasos en un libro titulado Libertad, por un autor llamado Neil Lozano. ¿Están listos? Paso número 1. Haz un acto de fe y de arrepentimiento. Muy importante. Y si no tienes fe, pide el regalo de la fe. ¿Fe en qué? Fe que Jesucristo es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Fe que por amor Jesús murió y resucitó para perdonar tus pecados. Pídele a Dios la fe de creer que Jesús realmente te puede salvar de los demonios. Y luego arrepiéntete de tu desobediencia y de todos tus pecados. Y si puedes, confiesa, claro, tus pecados con un sacerdote para que te dé la absolución. A ver, vamos a poner en práctica este primer paso. Si gusta, repite después de mí esta oración. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, Salvador del mundo.
En ti pongo mi confianza. Reconozco tu autoridad en mi vida. Y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname y ayúdame a cambiar. Amén. Ese es el primer paso. Paso número 2 para liberarte de los espíritus malos: perdonar a los que nos han ofendido. No solo pedir perdón, también hay que perdonar. Jesús mismo nos dio el ejemplo en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos. Este paso es bien importante para liberarnos de muchos espíritus diabólicos como el odio y el resentimiento. Para ser libres tenemos que también perdonar. Ahora, sin mencionar nombres, te invito a que hagas un acto de perdón conmigo. Si gusta, repite después de mí: en el nombre de Jesús, yo perdono de corazón a todas las personas que me hayan lastimado, a mí o a mi familia. Amén. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Amén. Después, en privado, te invito a que nombres a cada persona que necesitas perdonar una por una. Paso número 3. Renuncia a las obras de Satanás y la influencia de los espíritus diabólicos en tu vida. El renunciar es una declaración pública que tú perteneces a Jesucristo. Esto significa que estás cancelando cualquier compromiso o cualquier pacto que hayas hecho con el enemigo en el pasado, ya sea físico, mental o espiritual. A las siguientes preguntas responde: sí renuncio en el nombre de Jesús. Todos: sí renuncio en el nombre de Jesús. ¿Renuncias al pecado de vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí renuncio en el nombre de Jesús. ¿Renuncias a Satanás, padre y príncipe del pecado y de la mentira? Sí renuncio en el nombre de Jesús. ¿Renuncias al espíritu del miedo, de mentira, de rechazo, de ira, de resentimiento, de amargura y de odio? ¿Lo renuncias? Sí renuncio en el nombre de Jesús. ¿Renuncias al espíritu de lujuria, de pornografía, de adulterio, de fornicación, de impureza, de violación, de trauma, de incesto? ¿Lo renuncias? Sí renuncio en el nombre de Jesús. ¿Renuncias al espíritu de adicciones, de alcoholismo, de droga, de gula, de todo esto? ¿Lo renuncias? Sí renuncio en el nombre de Jesús. ¿Renuncias al espíritu de muerte, de maldición, de enfermedad, de aborto, de suicidio, de violencia? ¿Lo renuncias? ¿Renuncias a cualquier otro espíritu que te haya tentado? ¿Lo renuncias? Sí renuncio en el nombre de Jesús. Bien hecho, hermano. En privado te invito a que nombres cualquier otra área de atadura o tentación en tu vida. Ahora vamos al paso número 4. Con la autoridad de Jesús, saca los espíritus inmundos. Si ya hiciste un acto de fe y arrepentimiento en el paso 1, si ya perdonaste en el paso 2, y si ya renunciaste a los espíritus malos en el paso 3, ahora sí ya puedes echarlos fuera. En el nombre de Jesús, porque ya no tienen autoridad para quedarse, ya no tienen dónde agarrarse. ¿Me explico? Recuerden, nuestra autoridad viene de Él, Señor Jesús, no tuya. Ahora sí vamos a echar fuera a los espíritus inmundos, como hizo Jesús. Aquellos que no están bautizados, los invito a no decir esta próxima oración. Yo la digo por ustedes en fe. Los demás repitan después de mí: en el nombre de Jesús, yo rompo el poder de todos los espíritus que he renunciado. Y en el nombre de Jesús, yo los ordeno a que se vayan ahora mismo al pie de la cruz
para que Jesús los juzgue. Amén. Bien hecho. Y tienen que obedecer, si no tienen dónde agarrarse. Último paso. Paso número 5. Ahora sí pedir la bendición de Papá Dios. Hay que pedirle a Papá Dios que nos bendiga con las gracias contrarias a las tentaciones. Por ejemplo, si fuiste tentado a la tristeza, hay que pedirle a Papá Dios la alegría. Si su tentación es la impureza, hay que pedirle la pureza y la castidad y el control propio. Si no sabes qué pedir, pues pídele que te bendiga con el Espíritu Santo. De hecho, la bendición más grande que podemos recibir de Papá Dios es el Espíritu Santo. Si gusta, repite después de mí: Señor Jesús, gracias por liberarme. Te pido que me bendigas con tu Espíritu Santo y todas las bendiciones que necesito en mi vida. Amén. Ahora sí, hermano, la siguiente vez que un espíritu diabólico te ataque a ti o a tu familia, ya sabes cómo usar la autoridad de Jesucristo para liberarte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.